PAX. Cada año en 4 distintas fechas se reúnen gamers y desarrolladores del mundo entero para celebrar, valga la redundancia, la cultura gamer. Es un fin de semana lleno de música, cosplay, juegos de mesa y definitivamente juegos de video. El evento principal, o PAX West, fue en septiembre del año pasado en Seattle. El siguiente mes, al otro lado del mundo, PAX Australia en Melbourne. A principios de este 2017, PAX South en San Antonio, Texas. Y finalmente este fin de semana una fría Boston recibía implacables fanáticos en el PAX East. Aquí en Cantera hemos recopilado nuestro top 7 juegos del PAX East 2017. Sin más preámbulos, nuestra selección. I don't believe in ghosts. Tal vez no es tanto un juego, sino una experiencia narrativa interactiva. En este título controlas a Edith Finch, la última sobreviviente de su familia, que luego de muchos años regresa a la casa donde creció y a través de diarios y objetos que encuentras en esta mansión abandonada, revivirás la muerte de varios de sus antepasados en una serie de historias cortas. You know, the stories have at least one thing in common. Someone always dies at the end. Lo primero que atrae de este juego es el equipo detrás de él. The Molasses Flood está conformado por sobrevivientes de Irrational Games que trabajaron en la saga de BioShock y algunos otros de Harmonix y Bungie Studios. En este juego post-apocalíptico viajarás río abajo recolectando escombros y comida, tomando decisiones que te llevarán a tu próxima parada o no. Es un roguelike con elementos de supervivencia al estilo de Don't Starve, y su apartado estético es uno de los aspectos que más resaltan. Viajamos a los años 80, donde el detective Jack Kelly es inculpado de un asesinato que no cometió y termina perdiendo su título y siendo empujado a los rangos más bajos de la fuerza policial de Nueva York. Deberás cumplir tus obligaciones diarias llenando tu cuota de multas de estacionamientos y otras misiones triviales, mientras trabajas bajo cuerdas para limpiar tu nombre. En este juego de exploración tendrás toda la libertad de ser el tipo de policía que quieras, siguiendo la ley o trabajando para la mafia. Situada en una versión un tanto alternativa de la Segunda Guerra Mundial, My Memory of Us sigue la historia de la amistad de dos niños que encuentran fuerzas el uno en el otro para seguir adelante. Y si esto no es lo suficientemente dramático, dulce y triste para ti, sus desarrolladores, Juggler Games, nos dicen que está basado en historias de verdaderos sobrevivientes. En el juego controlas a ambos niños como una sola unidad. Piensen en los Ice Climbers en la saga de Smash Bros., pero en ocasiones se separan para completar rompecabezas y escabullirse sin ser detectados por los malvados robots del Rage. A expensas de tiempo de desarrollo, Iconoclast nos llega a manos de una armada de un solo hombre. El sueco Joakim Sandberg, mejor conocido como Konjak, está entrando en su 7º año de producción para este título. La calidad del juego nos hace pensar que valdrá la pena la espera. Nos da una vibra a las últimas entradas de la serie clásica de Mega Man, pero en un mundo Metroidvania. Y los sobrevivientes de Irrational Games parecen estar por todas partes. Una buena alineación de ellos inician The Deep End Games. El plan original era lanzar este título como su debut en junio del año pasado, pero están atrasados hasta algún momento de este año. Perception es un juego de horror desde la perspectiva de una chica ciega. Así es, a través de ecolocalización, tus oídos serán tus ojos, lo que nos hace depender de los sonidos para conocer nuestro entorno. Así que por primera vez en un survival horror, hacer ruidos o silencio será igual de peligroso. Esperemos que Rocksteady y Marvel tomen nota y acaricien la idea de unirse para hacer una franquicia de Daredevil. No, what do you want from me? Y llegamos a la cima de nuestro conteo. En Flint Hook serás un capitán pirata espacial y tu objetivo es el mismo que el de cualquier otro pirata: atacar y saquear otras naves. Tus herramientas principales serán tu pistola, gancho y cinturón ralentizador. Tribute Games se inspira en décadas y décadas de juegos de plataforma, desde DuckTales de la Nintendo NES original hasta Spelunky. A un mes de su lanzamiento parecen contar con la aprobación de los principales críticos de la industria.
PAX es la casa de los gamers y desarrolladores, y si sientes su llamado puedes empezar a preparar el viaje para alguna de sus próximas fechas. Su versión principal, PAX West, será el próximo septiembre en Seattle. Esta fue nuestra selección de los mejores juegos del PAX East 2017, y si alguno te llamó la atención te dejamos sus enlaces en la descripción. Si tu juego favorito no entró en la lista, déjanos saber cuál era en los comentarios. Y no olvides suscribirte a este canal donde te seguiremos compartiendo los mejores juegos que vienen subiendo desde la cantera.